A ¿vale? todos los presentes, primero queremos agradecerles la motivación para estar presentes hoy en nuestro webinar. Como saben, tenemos de relator a Gonzalo Martínez Troncoso y él es parte de Spatial Lab, un gran profesor, tengo que decir, y que en esta Mm. oportunidad nos va a hablar acerca del monitoreo de recursos hídricos con Google Earth y espero que disfruten la ocasión. Acá Gonzalo tiene mucha información para darnos. Es muy entretenido de escuchar, así que te doy el pase, Gonzalo, para que nos maravilles con tu información. Pero antes de eso, debes presentar la empresa, ¿no? Ah, claro, bueno, vamos a aprovechar la instancia. Ujú. No sé si ya todos nos conocen como Spatial Lab. Nosotros somos una startup tecnológica que estamos dedicados específicamente a lo que es la educación digital, pero en específico a lo que es el manejo de datos a través de software de códigos abiertos. Entonces, en este sentido, tenemos distintos cursos que se van dictando que tienen la gracia de que son hechos por profesores que están altamente calificados en este sentido, o sea, son especialistas en cada curso que ofrecen, son de open source, como había dicho, código abierto, por lo que no te genera complicaciones para aprender y además está muy relacionado con los saberes que estamos necesitando actualmente y además son clases que están en vivo, tienen mucho material didáctico para aprender y además son súper focalizados para las necesidades que ustedes tengan. En este sentido, estos cursos no son como envasados, sino que se van gestionando según lo que ustedes quieran aprender. Entonces, avanzando con eso, Gonzalo, te pediría que avances. Ujú. Quiero aprovechar de recordarles que durante este tiempo estamos teniendo los siguientes cursos en oferta, que el primero es de introducción al análisis de datos con Python, porque me imagino que más de alguno ha escuchado harto de esto y tiene el interés de aprender, así que hacemos la invitación para que lo puedan tomar si desean. También tenemos un curso de introducción a los SIG con QGIS, que quiere hacer el alcance de que ambos cursos están pensados para personas que o no saben o tienen niveles muy básicos, pero quieren aprender más sobre esto. Y también tenemos un curso que está ofreciendo Gonzalo, que es sobre ciencia de datos geoespaciales y que está muy vinculado también con lo que vamos a conversar hoy. Acá Gonzalo les puede hablar más sobre su curso, que es súper interesante. Ujú. Y bueno, invitarlos a que vayan a nuestras plataformas, ya sea de LinkedIn, de Instagram, nuestra página web, donde van a encontrar mucha más información de esto. Y también, si desean, después de este webinar, nos pueden escribir a nuestras redes y podemos compartirles información más específica y detallada de cada curso. Ujú. Y bueno, como último cierre, tenemos nuestra propia plataforma, que es nuestro Moodle, que es la aula virtual de Spatial Lab, que acá ustedes van a encontrar todo lo necesario para poder realizar los cursos, porque tenemos las clases que son en vivo, pero también se deja registro de estas clases para que ustedes puedan acceder de forma sincrónica y puedan ir repasando en función de lo que necesiten para aprender lo que quieran según el curso que tomen. Y gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias, Catherine. Te pasaste. Ya. Entonces, yo voy a pasar directamente a lo que es el webinar de hoy, que es Introducción al monitoreo de recursos con Google Earth Engine, monitoreo de recursos hídricos con Google Earth Engine. Mi nombre es Gonzalo Martínez, tal como presentó Catherine. Tengo un magíster en Remote Sensing que estoy terminando ya en la tesis de grado, un diploma en manejo de imágenes satelitales y un postítulo en geomática aplicada de profesión cartógrafo. ¿Ya? Bueno, los contenidos que vamos a ver en el webinar de hoy son primeramente qué es la teledetección, una aproximación bien básica, ¿cierto? Porque en un webinar tampoco vamos a detallar tanto en lo que es la teledetección ni fundamentos teóricos de algo, ¿sí? Un poquito el espectro electromagnético, principales sensores remotos electroópticos, índices espectrales, introducción a la plataforma de Google Earth Engine y aplicaciones para el monitoreo de recursos hídricos para que vayamos viendo en qué podemos aplicar, ¿cierto?, el monitoreo de recursos hídricos con Google Earth Engine. Ya. Bueno, ahí está mi presentación nuevamente. Voy a avanzar rápido. ¿Qué es la teledetección? Primeramente, la teledetección
es una disciplina científica, ¿cierto? Que mediante sensores remotos, o sea que nosotros capturamos información sin estar presente en el lugar que estamos capturando la información, y con esto somos capaces de identificar, detectar, caracterizar y cuantificar la energía proveniente de los objetos a distancia. ¿De qué forma? Entonces tenemos los componentes de un sistema de teledetección, tenemos el Sol, que es una fuente de emisor de energía radiomagnética. Entonces, esta fuente de radiación electromagnética, mejor dicho, radiación electromagnética, disculpen, está emitiendo la radiación y se refleja en un objeto, en este caso la superficie terrestre. Y lo que se devuelve al sensor es la radiación reflejada de este objeto al sensor, de la radiación electromagnética. Principalmente existen dos tipos de sensores remotos, los sensores remotos pasivos, que miden esta radiación electromagnética reflejada o emitida por un objeto. ¿Por qué emitida? Porque también los objetos emiten radiación electromagnética en menor cantidad que la reflejada, pero sí emiten una porción de energía electromagnética. También por otra parte tenemos los sensores activos, que son los sensores que emiten sus propias señales de radiación electromagnética, y esta señal que ellos emiten se refleja y es recibida por el mismo sensor que emitió la señal. Como pueden verlo en el lado derecho, ahí tenemos la teledetección pasiva, que recibe la energía electromagnética reflejada por un cuerpo o la superficie terrestre, y la teledetección activa, que son los sensores que emiten su propia radiación y reciben su propia radiación, ¿ya? Entonces, los principales sensores pasivos que tenemos por el momento, que son de libre disposición, son el Sentinel-2 y el Landsat-9. Son los últimos de la Agencia Espacial Europea para el Sentinel-2 y Landsat para la NASA, ¿ya? Esos son los más utilizados y de libre disposición en este momento. Ya por otra parte tenemos sensores activos que son Sentinel-1, que son sensores de radar de apertura sintética, y ICEYE, que es un sensor de radar de apertura sintética de alta resolución espacial. ¿Ya? ¿Qué es la reflectancia superficial? Bueno, la reflectancia es la proporción de radiación reflejada en relación con la radiación incidente, la irradiancia. O sea, la radiación que emite el Sol y la que se refleja al sensor, la división entre esos dos es la radiación, es la reflectancia. Y eso es lo que va a medir el sensor, ¿ya? Entonces, tenemos acá la letra A, la fuente de radiación, que es el Sol, el flujo radiante, que es el que va a emitir el Sol en dirección hacia el objeto, ¿cierto? Y el flujo ascendente, que es el que va a recibir el sensor. Y con esto tenemos el observador, que es el sensor habitualmente montado en plataformas satelitales, también pueden ser montados en aviones o en drones, ¿ya? En esta ocasión nos vamos a centrar en el ámbito satelital y vamos, ¿por qué es importante la reflectancia superficial? Vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, ¿qué medimos en teledetección? En teledetección, como bien saben, mide el espectro electromagnético. Entonces, el espectro electromagnético, pero ¿qué bandas del espectro electromagnético o regiones del espectro electromagnético vamos a medir en teledetección? El espectro electromagnético es un conjunto de ondas de radiación, ¿cierto?, electromagnética, que tienen diferentes longitudes, ¿ya? Entonces, en el espectro visible tenemos longitudes de onda de 0,4 a 0,7 micrones. El espectro visible es lo que nosotros vemos con el ojo, ¿cierto? Donde tenemos longitudes más largas desde el espectro rojo y longitudes de onda más cortas desde el espectro azul, ¿ya? Entonces, si seguimos avanzando en el espectro electromagnético, que esta es la región que nosotros tenemos como de trabajo en teledetección, tenemos el espectro, lo que sigue del espectro electromagnético visible, o el rango del espectro electromagnético del rango visible, que es VIS. Tenemos el NIR, que es el espectro, el infrarrojo cercano, ¿ya? Que va a ir de 0,7 a 0,9 micrones. Luego tenemos el SWIR, que es el infrarrojo de onda corta, el MWIR, que es el infrarrojo de onda media, el TIR, que es el infrarrojo termal, y aquí es importante hacer la diferencia, porque en la parte del TIR nosotros estamos midiendo la emisión de los objetos, no la radiación que refleja el objeto, ¿ya?
Y en las microondas y el radar, que van de 1 milímetro a 1 metro, ahí estamos midiendo la parte de lo que emite un sensor activo. Por ejemplo, el radar de abertura sintética, que emite ondas de radio, de microondas de radar. Entonces, esa emisión de señal es la que devuelve al sensor y esa longitud de onda es la que estamos midiendo en la parte de microondas de radar. ¿Ya? Entonces, importante esto para saber como una introducción de qué estamos midiendo en teledetección. ¿Ya? Hay otra cosa que es importante en teledetección, que con teledetección hiperespectral, nosotros podemos ver las firmas espectrales de cada elemento. La firma espectral, por ejemplo, de la vegetación. La firma espectral es como una huella digital de cada elemento en la superficie terrestre. Cada elemento, cada mineral, cada vegetación va a tener su propia firma espectral. ¿Ya? Esto, por ejemplo, podemos ver una imagen hiperespectral de más de 200 bandas del espectro electromagnético, donde cada punto representa una banda del espectro electromagnético. Pero, por ejemplo, nosotros en casos de imágenes multiespectrales vamos a estar midiendo algunas regiones del espectro electromagnético, como por ejemplo pueden ver ahí, la región del azul, la región del verde, la región del rojo y la región del infrarrojo cercano. En una imagen multiespectral habitual vamos a contar con esas 4 bandas del rango del espectro electromagnético. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de imágenes, multiespectrales, hiperespectrales, entre otras. Por ejemplo, una imagen RGB, que es la combinación que nosotros generamos una imagen, tenemos una imagen roja, azul y verde. Con esos 3 colores nosotros vamos a generar una imagen a color, ¿ya? Que es la que vemos habitualmente. Entonces acá tenemos las 3 regiones del espectro electromagnético, rojo, verde y azul, y con eso combinamos una imagen RGB a color verdadero, ¿ya? Pero nosotros pasamos cuando tenemos muchas más bandas del espectro electromagnético, es una imagen multiespectral, como pueden ver acá. Tiene aproximadamente 10 bandas en imagen multiespectral, ¿ya? Y aquí tenemos más regiones del espectro electromagnético, no solo el verde, el rojo y el azul, sino que tenemos el infrarrojo cercano, infrarrojo onda corta, infrarrojo termal, etcétera. Y con esa imagen multiespectral nosotros también las podemos combinar y podemos generar una imagen a falso color, si es que no estamos combinando el RGB, el rojo en el rojo, el verde en el verde y el azul en el azul. Aquí podemos meter en los diferentes canales, podemos meter diferentes bandas espectrales, por ejemplo, infrarrojo cercano, el azul, infrarrojo onda media, y podemos distinguir diferentes elementos o fenómenos dentro de la superficie o en la superficie, ¿ya? Y una imagen hiperespectral es una imagen que tiene más allá de 200 bandas, entonces nosotros tenemos la región completa del espectro electromagnético o la región completa del rango del espectro electromagnético que estamos midiendo en teledetección, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver una imagen multiespectral que tiene 6 bandas del espectro electromagnético. Entonces, esas 6 bandas están representadas acá por un gráfico, o sea, por una barra. Y, por ejemplo, una imagen hiperespectral ya viene siendo una apilación de muchas bandas del espectro electromagnético, más de 200 bandas en el espectro electromagnético, que como pueden ver, la firma espectral es mucho más detallada que una imagen multiespectral. Eso es importante distinguirlo porque en teledetección trabajamos habitualmente con imágenes hiperespectrales y multiespectrales, entre otras, ¿ya? Entonces, los principales sensores remotos electroópticos que hay en el mercado, que son de libre disposición, son, por ejemplo, las Landsat, que vienen desde el año 1972, y las Sentinel, ¿cierto? Las Sentinel que son de la Agencia Espacial Europea y las Landsat son de la NASA, entre otras, por ejemplo, MODIS, etcétera, ¿ya? Entonces es el camino que ha tenido como los sensores electro-ópticos desde que se lanzó primeramente Landsat 1 en 1972. Hay muchos más sensores remotos electro-ópticos, SAR, LiDAR, entre otros. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en los electro-ópticos, ¿ya? Entonces, la resolución espectral de las imágenes satelitales son qué porción del espectro electromagnético van a medir las imágenes satelitales. Y como pueden ver acá, tenemos diferentes sensores, por ejemplo el Sentinel, y acá tenemos las regiones del espectro electromagnético que mide cada banda de ese sensor electro-óptico, ¿ya? Por ejemplo el Landsat 8, que nos vamos a
entretener hoy día con ese sensor. Mide diferentes regiones del espectro electromagnético y ustedes pueden ver las bandas que tiene ahí del espectro electromagnético. Por ejemplo, la banda azul es la 2, la verde es la 3, la roja es la 4, infrarrojo cercano es la 5, infrarrojo onda media es la 6, o sea, onda corta es la 6, infrarrojo de onda media 7 y los termales que son la 10 y la 11. ¿Ya? Entonces, ese es el sensor que nos vamos a abocar hoy en día y vamos a identificar un par de fenómenos aplicados a los recursos hídricos mediante Landsat y mostrarle también otras aplicaciones de recursos hídricos que podemos ver en Google Earth Engine. ¿Ya? Entonces, existen diferentes fuentes de datos satelitales de sensores remotos. Podemos identificar una clásica USGS de la NASA, GeoBrowser, Copernicus, Alaska Vertex, AirData, entre otras. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos con fuentes de datos satelitales en diferentes plataformas? Nosotros podemos buscar ciertas diferentes imágenes de sensores electro-ópticos y descargarlas a nuestro computador y hacer procesamiento, o también hacer procesamiento básicos en la nube. ¿Ya? Por otra parte, tenemos algo clásico que trabajamos en teledetección, que son los índices espectrales. Los índices espectrales nos muestran fenómenos diferentes de la superficie que emiten señales en diferentes bandas del espectro electromagnético, ¿ya? Por ejemplo, la vegetación, el agua, el suelo desnudo, que tienen diferentes reflectancias dentro del espectro electromagnético. ¿Recuerdan que le hablé de la reflectancia en un inicio? Bueno, la reflectancia es lo que refleja ese objeto o superficie en el rango del espectro electromagnético, o sea, la cantidad que refleja en cada rango, ¿ya? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el índice de vegetación de diferencia normalizada, propuesto por Rose en 1973, y proporciona una medida sobre la cantidad, calidad, desarrollo de la cobertura vegetal y su vigorosidad. Entonces, ¿qué nos muestra el índice de vegetación de diferencia normalizada, más conocido como NDVI? Este nos muestra la reflectancia en una porción del espectro electromagnético de la vegetación. Como pueden ver acá, la vegetación tiene mayor reflectancia en el infrarrojo cercano y menor reflectancia en el rojo. Entonces, cuando nosotros hacemos una diferencia normalizada, que es la fórmula del NDVI, tomamos el infrarrojo cercano, que es el NIR, que es lo que es la banda que tenemos acá, la 4, y el rojo, que es la banda que tenemos acá, la 3. Entonces, tenemos diferencias entre la región del espectro electromagnético que mide esa banda y la reflectancia. Entonces, cuando nosotros hacemos una diferencia normalizada, poniendo el infrarrojo cercano menos el rojo, dividido por el infrarrojo cercano más el rojo, nos da una medida de qué bien a la cobertura vegetal o la vigorosidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros en el suelo sin vegetación podemos ver que en los valores del NDVI van de -2 a 0,2, ¿ya? Donde hay poca vegetación de 0,2 a 0,4 y así, hasta que vamos a una vegetación muy densa o muy vigorosa cuando llegamos casi al 1, ¿ya? Entonces, un índice de vegetación, hay muchos más índices de vegetación, ¿cierto? Que pueden medir la vigorosidad y la cobertura vegetal, pero el NDVI es clásico y también es muy fácil de aplicar. Además que se puede comparar mediante diferentes sensores remotos, ¿ya? También por otra parte, tenemos el índice de vegetación, el índice de diferencia de agua normalizado, que esto nos muestra la presencia de agua superficial y zonas con contenido de humedad, ¿ya? Al igual que la vegetación, por ejemplo, el agua tiene una menor reflectancia en el infrarrojo cercano y una mayor, o sea, y por ejemplo acá no se alcanza a notar, pero tiene una menor reflectancia en el infrarrojo onda corta. Entonces, cuando nosotros hacemos la diferencia normalizada también, podemos identificar qué zonas tienen agua o qué zonas no tienen agua y también qué zonas tienen mayor contenido de humedad, ¿ya? Entonces, habiendo pasado por la teledetección, el espectro electromagnético, los sensores electro-ópticos, principales índices de vegetación, pasamos ahora a la plataforma de Google Earth Engine, ¿ya?
Si tienen alguna duda respecto a lo que acabo de mencionar, por favor háganmela saber y podemos ir comentando, ¿ya? ¿Está todo claro hasta el momento? Si gustan, me comentan para que podamos seguir presentando y pasemos a la plataforma Google Engine. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Si me pueden hacer con la manito, agradecería un montón. Ya, genial, genial. Muchas gracias a todos. Entonces, pasamos a Google Engine. Google Engine es una plataforma que nos permite ejecutar diferentes tipos de análisis geoespaciales o espaciales utilizando la infraestructura de Google Cloud, ¿ya? Tiene de forma gratuita todo este tipo de análisis geoespaciales dentro de la plataforma y entonces nos elimina esta limitante cuando nosotros descargamos las imágenes, procesamos nuestro computador y podemos procesarla directamente en la plataforma de Google Earth Engine mediante Google Cloud y tenemos acceso a una gran cantidad de volumen de datos con alta velocidad y una variedad tremenda de datos, porque tenemos muchos datos de muchos sensores electro-ópticos en Google Earth Engine, ¿ya? Eso sí, tiene una cierta, algunos disclaimers respecto a que se utiliza para organizaciones sin fines de lucro, para científicos y usuarios no comerciales. Si quieren contratar Google Earth Engine para trabajarlo de forma comercial, tienen que acceder a una licencia que aproximadamente por uno o dos usuarios es $500 al mes. Ya. Eso lo pueden ver directamente con Google. Yo solamente les voy a explicar el tema de para qué nos sirve Google Earth Engine. ¿Ya? Entonces, Google Earth Engine tiene un gran catálogo de datos y catálogo de datos no solamente de sensores remotos, sino que de datos geoespaciales. Por ejemplo, tenemos toda la colección de las Landsat y Sentinel. Tenemos, por ejemplo, modelos digitales de elevación como el clásico SRTM, el ALOS Pulsar, productos de Terra Climate, productos de climático, de reanálisis, ERA5, WorldClim, CHIRPS, MODIS, etcétera. Tenemos una gran cantidad de catálogos de datos espaciales, aproximadamente más de 1000 conjuntos de datos geoespaciales. Yo me atrevería a decir que en este momento son más de 2000 de conjuntos de datos geoespaciales, porque también hay una comunidad de Google Earth Engine que tiene otra plataforma que también sube constantemente catálogo de datos geoespaciales ya procesados para diferentes temáticas. ¿Ya? Entonces, Google Earth Engine, disculpen, Google Earth Engine tiene diferentes plataformas. Tiene una plataforma que se llama Timelapse, que es una plataforma de video de imágenes RGB, que podemos ver cambios en la cobertura de la superficie terrestre a través de los años de la cantidad de imágenes que tengamos presente en Google Earth Engine. Y por otra parte tenemos la aplicación Explorer, que es una aplicación web intuitiva, que se puede trabajar, hacer análisis de datos de forma básica y explorar algunos resultados dentro de la plataforma, tal cual como lo hacen las fuentes de datos y plataformas como AirData, etcétera. ¿Ya? Pero Google Earth Engine tiene una plataforma que es donde, disculpen, acá, ay, ya. Tiene una plataforma que se llama Code Editor, que es un entorno de desarrollo integrado más conocido como IDE. Entonces, en este entorno de desarrollo integrado, nosotros vamos a escribir, ejecutar script de JavaScript, y donde es posible hacer consultas, visualizaciones, procesamiento y análisis de todo el catálogo de imágenes que ofrece Google Earth Engine, y mediante una API de JavaScript, ¿ya? La IDE por defecto de Google Earth Engine utiliza la API de JavaScript, ¿ya? Pero hay otra API de Python que podemos utilizarla mediante la biblioteca de Gmap en, por ejemplo, Colab o Jupyter, ¿ya? Entonces, Google Earth Engine tenemos diferentes acá marcados recuadros, en donde la interfaz de desarrollo integrado que nosotros vamos a utilizar en Google Earth Engine. Y por ejemplo, en el A tenemos el panel de script, docs y assets, donde nosotros vamos a almacenar en script, en la pestaña de script. Acá, a ver, puntero, disculpen, a ver, no creo que no se ve el puntero.
quería indicarles, pero acá en script está donde nosotros vamos a ir almacenando nuestro script. En Docs tenemos todas las librerías y la biblioteca de códigos y funciones de Google Engine. Y en Asset nosotros vamos a subir nuestros shape o TIFF a Google Engine para delimitar, por ejemplo, áreas de estudio o también para hacer análisis en Google Engine a través de nuestros assets activos que vamos a subir, que pueden ser shape o TIFF. ¿Ya? Por otra parte, en el recuadro B es el editor donde nosotros vamos a ir modificando nuestro script y vamos a hacer todo nuestro análisis, ¿ya? Por ejemplo, aquí también podemos compartir nuestro script en GetLink, en Save los vamos a guardar, en Run donde vamos a ejecutar nuestro código, Reset vamos a resetear nuestro código y en Apps podemos crear apps web de web mapping o con algunos dashboards que podemos compartir, ¿ya? También tenemos el panel inspector y consola y task, ¿ya? En el inspector, al igual, por ejemplo, como en los SIG, tenemos una I de información y vamos a consultar qué tiene ese píxel o qué tiene esa capa y nos va a aparecer acá en inspector, ¿ya? En la consola es donde se van a ejecutar y van a aparecer todas nuestras salidas del código, a excepción de los mapas porque van a aparecer acá en el panel de navegación, ¿ya? Y en Task, por ejemplo, cuando nosotros vamos a subir un asset, el asset se va a cargar mediante aquí en Task, o cuando nosotros exportamos una imagen a Google Drive, en Google Drive va a aparecer ahí también en Task, porque son las tareas que se están procesando para subir o para descargar desde Google Engine. ¿Ya? Entonces el panel de navegación también es acá donde aparece el mapa, donde van a aparecer nuestras salidas o van a aparecer el conjunto de catálogos de datos que nosotros estemos mapeando. Y vamos a tener acá, por ejemplo, unos widgets que son de zoom, de paneo para crear puntos, líneas, polígonos, en diferentes tipos de geometría. Layers, en donde nosotros vamos a identificar nuestros layers, nos vamos a apagar, prender, darle transparencia, etcétera. Y mapa y satélite, que es el base map que está detrás de nuestra imagen. Por último, tenemos la barra de búsqueda arriba, es donde nosotros vamos a buscar el catálogo de datos que va a utilizar y algún script. Entonces, acá como les comentaba, tenemos tres tipos de plataforma en Google Engine. Tenemos Timelapse, que es la plataforma de video para observar cambios en la cobertura en los últimos años. Explorer, que es una aplicación web intuitiva, donde es posible hacer análisis espaciales básicos y exportar algunos resultados. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, la interfaz de desarrollo integrado de Google Engine es el Code Editor, donde vamos a escribir, ejecutar nuestro análisis, hacer consultas, visualizaciones, procesamiento de todo el catálogo de imágenes de Google Engine, visualizaciones, gráficos, etcétera, a través de la API de JavaScript, ¿ya? Porque Google Engine, dentro de del Code Editor, trabaja con la API de JavaScript. Por otra parte, también existe la API de Python y la podemos trabajar con Gmap dentro de Colab o Jupyter, ¿ya? Entonces, la interfaz de desarrollo integrado de Google Engine se compone de lo siguiente. Están los scripts, ¿cierto? El panel A, que tenemos los scripts, docs y assets. Como les comentaba anteriormente, que no pudimos ver la presentación, pero ahora sí. Entonces tenemos el panel de scripts, ahí vamos a tener almacenado nuestro script, ¿ya? Que nosotros vayamos generando en Google Engine o que tengamos guardados que hemos recopilado de algún lugar o que nos han compartido. En Docs podemos hacer consulta a las bibliotecas de Google Engine en cuanto a funciones o algunos scripts, ¿ya? Entonces, como esa es la documentación de Google Engine solamente en cuanto a los códigos, ¿ya? Y Asset tenemos ahí donde vamos a subir a la plataforma nuestros shapes o nuestros raster en formato TIFF, ¿ya? Para delimitar nuestra área de estudio o para hacer análisis en Google Engine, ¿ya? Entonces, en el B tenemos el editor de código, que es donde nosotros vamos a trabajar el código en JavaScript y vamos a poder compartir el link, guardarlo, ejecutar, resetear el código si es que está tardando mucho o vamos a hacer otra cosa, y compartir con apps, ¿ya? Mediante apps de web mapping o dashboard que queramos generar a partir del código Google Engine, donde se va a compartir solo lo que aparece en el panel de navegación y no lo de arriba, ¿ya?
Entonces, acá tenemos inspector, consola y task en el recuadro C, es donde el inspector va a ser como esta típica ahí que aparecen los SIG, donde nosotros consultamos las capas, ¿cierto? La información de la capa en ese píxel o en ese polígono o en ese punto, ¿ya? Y en la consola es donde van a aparecer todas nuestras salidas que ejecutemos en el código, que no sean mapas, porque esas van a aparecer aquí abajo en el panel de navegación, ¿ya? Y en task tenemos donde vamos a cargar o donde va a aparecer la carga de nuestros assets que vamos a generar acá en Google Earth. Panel de script, docs y assets, entonces en script van a estar almacenados nuestros códigos, los docs en la documentación de Google Earth Engine en cuanto a funciones que podamos utilizar, y assets son los activos que nosotros vamos a subir a la plataforma, que son shape o tip, ¿ya? En el editor es donde nosotros vamos a editar nuestro código, vamos a compartir, vamos a ejecutar y vamos a crear apps a partir de nuestro código. En el panel del C tenemos el panel de inspector, consola y task, que en el inspector es donde nosotros vamos a consultar nuestras capas, la consola es donde van a salir todos los resultados de nuestro código y, por ejemplo, gráficos o algún número, algún cálculo, menos los mapas porque esos van a aparecer acá abajo en el panel de navegación, y task, que es cuando vamos a subir nosotros un asset o vamos a exportarlo a Google Drive, pero ahí se va a mostrar el estado de nuestra tarea, ¿ya? Y el panel de navegación es donde van a aparecer mapas y podemos generar, por ejemplo, paneo, puntos, líneas, polígonos, diferentes tipos de geometrías. En layers vamos a identificar nuestros layers que estemos visualizando, los vamos a contrastar, los vamos a aumentar, disminuir la transparencia. Y en mapa y satélite, que van a ser nuestros base maps debajo de nuestras capas, ¿ya? Y por último, la barra de búsqueda, que nosotros es ahí donde vamos a buscar los catálogos de datos de Google Earth Engine, ¿ya? Entonces, ahora sí, por fin pasamos a la aplicación para recursos hídricos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Google Earth Engine podemos utilizar diferentes catálogos de datos para hacer aplicaciones específicas para el monitoreo de recursos hídricos, por ejemplo, como lo es un climograma, o mejor dicho, para monitoreo hidroclimático. Por ejemplo, tenemos CHIRPS, que nos muestra la precipitación, y era 5 land, que es la temperatura. Entonces nosotros a partir de estos dos catálogos de datos podemos generar un climograma, que en este caso, por temas de cantidad de procesamiento, se generó solo para el 2023, en donde podemos ver el promedio para cada mes, ¿ya? Del 2023. Promedio de precipitación en azul y promedio de temperatura en rojo. Acá en el lado izquierdo tenemos la precipitación en milímetros y en el lado derecho la temperatura en grados Celsius. Entonces la línea roja nos está mostrando la temperatura promedio por cada mes para el 2023 y las barras en azul nos están mostrando la precipitación. Entonces podemos hacer un análisis rápido de, por ejemplo, la subcuenca del río Loncomilla en cuanto a precipitación y temperatura para el año 2023, a partir de estos dos conjuntos de catálogos de datos de CHIRPS y ERA5land. ¿Ya? Cualquier cosa me consultan, no tengo ningún problema en responder. ¿Ya? Entonces, también para esta misma subcuenca podemos hacer análisis de balance hídrico. Podemos hacer análisis de balance hídrico mediante el producto de evapotranspiración de MODIS y la precipitación de CHIRPS. Cabe señalar que este balance hídrico es un balance hídrico a nivel de cuenca y es muy básico, con solo la resta de la evapotranspiración y la precipitación. No es un análisis de balance hídrico más avanzado, es de forma satelital y solamente a nivel de cuenca, ¿ya? Donde podemos ver los valores en milímetros, por ejemplo, de la evapotranspiración, que es en azul, la precipitación, que está en verde, y el water balance, que es el balance hídrico, que es la diferencia, ¿cierto?, de precipitación y evapotranspiración. Entonces podemos hacer un análisis mensual desde el 2010, por ejemplo, como está hecho acá, hasta el 2022, donde podemos ver cuánta precipitación ha habido en la cuenca, cuánta evapotranspiración ha existido en la cuenca,
y cuál es el balance hídrico de esa cuenca en cuanto a precipitación y evapotranspiración a nivel de cuenca, ¿ya? Entonces podemos ver, no sé, las zonas rojas que tenemos un déficit de balance hídrico y en las zonas azules un superávit de balance hídrico. Eso lo podemos definir, por ejemplo, con una capa promedio de toda esta temporalidad o capa promedio por año, mensual, etcétera. Ahí podemos ir definiendo de acuerdo a nuestro tipo de análisis, ¿ya? También, por ejemplo, existe el sensor GRACE, que el sensor GRACE es un sensor que mide es un sensor de gravedad, ¿cierto? Que puede medir la capacidad de almacenamiento de agua en un sector. Y mediante modelos hidrológicos como EOLDAS podemos asimilar esta columna de agua para poder determinar el monitoreo de aguas subterráneas de una cuenca en específico, ¿ya? Siempre esto a nivel de cuenca, ¿por qué? Porque la resolución de estos productos es bien gruesa, entonces nos vamos a poder llegar a términos mucho mayores, por ejemplo, de resolución espacial mucho más detallada, porque la resolución del producto es gruesa, ¿ya? Para generar otros tipos de análisis necesitamos otro tipo de productos, ¿ya? Entonces, con estos dos, nosotros podemos monitorear el monitoreo de recursos de aguas subterráneas, valga la redundancia, con GeoDAS, que el Global Land Data Assimilation System, que nosotros vamos mediante la columna de agua y GRACE, vamos a poder determinar el almacenamiento de aguas subterráneas en una cuenca determinada. ¿Ya? Entonces, esa es la presentación en cuanto a Google Earth Engine y ahora vamos a revisar un poco los catálogos de datos que tenemos aquí en Google Engine y cómo yo he generado estas aplicaciones para recursos hídricos que se las voy a mostrar a grandes rasgos porque no creo que alcancemos a desarrollarlas completamente ya. Entonces, tenemos aquí Google Engine, ¿ya? Google Engine ustedes lo pueden utilizar a partir de su correo Gmail porque es parte de Google y es súper fácil crearse una cuenta. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver el script que les comentaba, que acá yo tengo todos mis scripts como usuario. Tengo otro script que estoy leyendo, que son de otros usuarios que han compartido, que yo he encontrado esos scripts por internet. Y acá podemos ver el code de JavaScript, ¿sí? Donde está mi script, docs, donde vamos a encontrar las bibliotecas o librerías de Google Engine, por ejemplo, no sé, una de, vamos a ver, Random Forest, un clasificador Random Forest. Aquí lo tenemos y podemos revisar los argumentos que tiene esa función de random forest, qué es lo que hace a grandes rasgos, qué es qué es lo que va a retornar un clasificador de datos. Y podemos ver ahí número de árboles, entre otras variables. Y de esta forma es cómo se va a anotar o anotar dentro del script, ¿ya? Donde ahí tenemos el argumento de cada parámetro del random forest, ¿ya? Como ven aquí. Entonces, acá nosotros podemos ir consultando todas las funciones y las librerías que estábamos utilizando con Google Engine, ¿ya? Los assets. Acá los assets, donde nosotros vamos a subir nuestros propios shapes o TIFF a la plataforma, como pueden ver acá, se pueden subir en GeoTIFF o en Shape o en CSV también. Y eso los vamos a subir aquí a la plataforma y van a aparecer. Por ejemplo, acá tengo la cuenca del Maipo. La cuenca del Maipo pueden verla acá como un shape. Se ve la cuenca del Maipo, la descripción de su tabla de atributos, tal cual como se ve en un SIG, las propiedades. Entonces, y tiene un ID, que es este, que se lo vamos a incluir en el código cuando queramos llamar esta cuenca en específico. Por ejemplo, pueden ver otras cuencas, por ejemplo, la cuenca del Limarí, que yo la he subido a la plataforma de Google Earth Engine, ¿ya? Entonces, eso por este panel que tiene script, docs y asset. Acá, por ejemplo, tenemos el del código, que acá compartimos el código.
apretamos compartir, guardamos el código, corremos el código, run, lo ejecutamos, ¿cierto? Podemos resetearlo mientras está ejecutándose y deja de ejecutar, lo volvemos a ejecutar. Y acá en apps donde podemos crear aplicaciones Google Engine, que eso tiene otra complejidad. ¿Ya? O sea, no es tan complejo, pero para hacer una aplicación buena tenemos que crear diferentes widgets y diferentes dashboards o mapas que vamos a presentar, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, tenemos la cuenca de Petorca y yo la llamé acá en este ID del asset, que lo tengo acá en usuario G. Martínez Troncoso. No, acá abajo. Aquí. Cuenca Petorca. Esta es la que estoy llamando. Entonces, como pueden ver ustedes acá, el ID de este shape o asset que se llama en Google Engine es este. ¿Ya? Y acá lo copiamos. Entonces, esa va a ser mi área de estudio y defino una variable que se va a llamar cuenca. Y esa variable es un feature collection, es una colección de features, que también puede ser un feature porque como es un polígono solamente, puede ser feature, pero habitualmente se llaman como feature collection cuando son muchos más polígonos. Este es el ID, ¿cierto? De la cuenca, y vamos a centrar con map center object en la cuenca, que es nuestra variable. O sea, cuando corremos el código se centra automáticamente en la cuenca, ¿ya? Porque si nosotros sacamos esto, por ejemplo, lo comentamos, corremos el código y estamos en otra parte, va a aparecer todo, pero no se va a centrar en la cuenca. En cambio, si activamos esto, centrar en la cuenca, se va a centrar en la cuenca cuando ejecutamos el código, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros estamos llamando acá? Nosotros estamos llamando una colección de Landsat 8 de reflectancia superficial. ¿Recuerdan cuando le hablé de la reflectancia superficial? Ya, aquí estamos trabajando con reflectancia superficial de Landsat 8. ¿Ya? Entonces tenemos la variable dataset. El nombre de la variable nosotros podemos poner cualquier nombre de la variable, ¿ya? Y definimos un image collection. En este caso, a diferencia del feature collection, este es imágenes, ¿cierto? Y este es el ID de Landsat. ¿Y cómo nosotros sabemos este ID? Porque lo buscamos acá arriba. ¿Ya? Landsat 8. Landsat 8. ¿No? Landsat. Bueno, está cargando. A ver, vamos a copiarlo y buscarlo así. Ya. Ahí están las diferentes colecciones de Landsat 8 y estas no son las que estamos utilizando. ¿Ya? Si nosotros la presionamos, aquí tenemos toda la descripción de ese conjunto o catálogo de datos de Landsat 8 nivel 2 de reflectancia superficial, donde podemos ver el snippet, que por ejemplo es lo mismo que cuando nosotros tenemos el ID de nuestro asset, pero este es el ID de la colección de la imagen. ¿Ya? La descripción de las imágenes, las bandas, tenemos las diferentes bandas, por ejemplo la banda roja, o sea la banda 2 es la del azul, la banda 3 es la de la verde, la 4 es la roja, la 5 del infrarrojo cercano, 6 infrarrojo onda corta, 7 infrarrojo onda corta también, y por acá tenemos las bandas, la 10 de infrarrojo termal y la 10, sí, la 10 de temperatura, ¿ya? Y nosotros podemos, por ejemplo, ir a las propiedades de la imagen, en los términos de uso, y presionamos acá arriba y nos vamos a la página del catálogo de imagen, ¿ya? Donde tiene lo mismo que estábamos viendo de forma comprimida en esta ventana, pero de forma extendida y con mucho más detalle. Por ejemplo, ¿por qué? Porque acá tenemos un código de ejemplo para utilizar esa imagen. Entonces ponemos a abrir el código y nos genera automáticamente acá en el code editor el código, ¿cierto? Le ponemos run y automáticamente nos aparece lo que está generando el código de ejemplo para el Landsat 8. Ahí este código después se puede trabajar a la zona y ir modificándolo de acuerdo a nuestro interés, ¿ya? Entonces, como ven acá, yo ya he modificado un código, entonces llamamos a esa colección de Landsat 8
seleccionando cuáles bandas. La banda 1 del azul, la banda 2 del rojo, la 3 del infrarrojo cercano, no, la 3 del rojo, la 4 del infrarrojo cercano, la 5 infrarrojo onda corta, 6 también, y la banda 7, ¿ya? Es del espectro del rango multiespectral que tiene la imagen del Landsat 8. Filter Bounds, esta función nos va a filtrar hacia nuestro límite. ¿Cuál es nuestro límite? La cuenca, como la definimos acá arriba, ¿ya? ¿Por qué fechas? Desde el 1 del 1 del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, o sea, todo el año 2024, ¿ya? Vamos a filtrar todas esas fechas para la imagen. El filtro de cobertura de nubes, ¿ya? Entonces, el filtro de cobertura de nube va a ser menor que el 20%. Entonces, como pueden ver, vieron anteriormente, en el código que copié de ejemplo de Landsat, había nubes. Pero acá ya no hay nubes. ¿Por qué? Porque nosotros filtramos que la imagen tiene que tener menos de 20% de cobertura nubosa. Entonces nos aseguramos que la imagen no tenga tantas nubes, ¿ya? Estos factores de escalamiento son para que la imagen aparezca en reflectancia. Esta es una función, ¿ya? Entonces se llama función Apply Scale Factor, que la aplicamos a la imagen. Y esta función lo que va a hacer una regresión lineal, porque como pueden ver tiene un factor multiplicativo y uno aditivo, que nos va a mostrar la imagen en reflectancia superficial real, porque en Google Earth Engine se almacenan las imágenes de reflectancia, pero en enteros de 16 bits. Entonces, cuando nosotros hacemos factor de escalamiento, estamos escalándola en la reflectancia superficial real. No confundir con la calibración radiométrica, que también tiene un factor aditivo y un factor multiplicativo, pero eso es para calibrar de forma radiométrica. Acá estamos en el nivel 2, que pasamos a una reflectancia superficial. Ya no estamos en reflectancia, o sea, no estamos en reflectancia alto alto de la atmósfera, ¿cierto? Porque ya tenemos la corrección atmosférica, estamos en la reflectancia del objeto, no estamos arriba en el sensor, ¿ya? Entonces, definimos una variable de Surface Reflectance que se llama SR y vamos a tomar el dataset que definimos anteriormente y le ponemos map. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar esta función de arriba de Apply Scale Factor a todo el dataset. Entonces le vamos a decir, mira, hazle toda esta función a todo el dataset de Landsat para que nos entregue la reflectancia real, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular algo en nuestro sector, podemos hacerlo mediante diferentes estadísticas. Por ejemplo, la estadística la mediana, y vamos a definir la variable Median Surface Reflectance. Entonces tenemos SR, que es la variable anterior, le aplicamos la mediana y la cortamos por la cuenca, que es nuestra área de estudio. Definimos los parámetros de visualización, ¿ya? Y utilizamos la banda 4, la 3 y la 2. Recuerda que al principio yo les dije que una imagen en el rango visible se hace con la banda roja, la verde y la azul. Bueno, acá está la roja, la verde y la azul, ¿ya? Con 3 bandas se genera una imagen digital. Los valores mínimo y máximo, y vamos a mapear en la consola, o sea, en el panel de navegación, la mediana de Surface Reflectance, que la calculamos acá, la visualización, que es la que definimos aquí, y la vamos a llamar mediana BOA o Surface Reflectance, ¿ya? Que es lo que tenemos aquí abajo y que aparece acá en el layer. Por otra parte, también podemos hacer un índice NDVI, que va a ser con la misma mediana. Recuerden, es la mediana porque estamos calculando todo el año 2024. Y vamos a hacer una diferencia normalizada por la banda 5, la 4, y la vamos a renombrar NDVI. Esta Normal Difference, la banda 5 y la banda 4, las fórmulas que les comenté en la presentación. Y también tenemos NDWI, que es lo mismo, vamos a utilizar la mediana y vamos a hacer una diferencia normalizada, pero por las bandas 3 y la 6, que es la que les comenté en la presentación, y la vamos a renombrar como NDWI, en formato double. ¿Por qué? Porque es un formato decimal, ¿ya? Aquí están las simbologías, que son más que nada colores, y los vamos a mapear en el panel de navegación. Vamos a exportar la imagen, por ejemplo, a Google Drive. ¿Qué imagen? La NDVI, que es la que dice acá, NDVI, con la descripción de NDVI a una resolución espacial de 30 metros, porque las Landsat 8 tienen 30 metros, en la carpeta de Google Drive que tiene mi nombre. ¿Y en qué región? Región Cuenca, ¿ya? Corremos el código y entonces todo lo que le expliqué anteriormente aparece acá, ¿ya?
Entonces tenemos la mediana de la reflectancia superficial y podemos inspeccionar sus valores, por ejemplo, acá con el inspector, y podemos ver aquí. Tenemos la mediana de reflectancia superficial para las diferentes bandas. Podemos ver un gráfico y como pueden ver, acá tenemos, por ejemplo, busquemos vegetación. Vegetación. Aquí hay vegetación. Entonces, si presionamos sobre la vegetación, debería darnos mayor reflectancia, ¿cierto? En la banda 5. Tal como les comenté en la presentación, la banda 5 es la que tiene mayor reflectancia en la vegetación y la banda roja es la que tiene menor, con eso se hace el NDVI. ¿Ya? También están los valores que tiene NDVI en esa zona y NDWI, como pueden ver. ¿Ya? También podemos ver el NDVI. Entonces, y podemos, por ejemplo, escalarlo o hacer un stretch a la zona de estudio, porque aquí se están mostrando valores del NDVI de -1 a 1 y no siempre cumple ese rango el NDVI, entonces lo ajustamos al 100% de nuestros datos, le ponemos apply y ahí va a aparecer cierto NDVI donde tenemos mayores o zonas con mayor vigorosidad que son las verdes. ¿Ya? Tenemos el NDWI. También lo ajustamos a la zona que estamos mirando. Y como pueden ver, ahí tenemos las zonas con mayor humedad o que tienen agua. Si se fijan aquí, nos acercamos. Esto debe ser un estanque o algo similar. Y es ahí donde tenemos agua, sí, claro. Entonces ahí podemos generar un análisis rápido de NDWI, NDVI y una imagen en RGB para nuestra zona de estudio. Podemos ver la consola y el task. Acá, como vieron, yo le puse exportar, lo exportamos a task. Entonces acá está, y le ponemos run, y ahí nos va a preguntar de nuevo un par de parámetros, le ponemos correr, y ese va a aparecer en nuestro Google Earth Engine. O sea, nuestro Google Drive, ¿ya? Con la carpeta que habíamos definido acá en folder. Entonces, nosotros podemos exportar nuestro análisis a Google Drive y luego descargarlo y trabajarlo y procesarlo en nuestro SIG de preferencia, ¿ya? Lo otro que les quería mostrar, las aplicaciones que podemos ver acá. Tengo muchas cosas. Veamos, climograma, les voy a mostrar el climograma que les mostré en la presentación. No lo encuentro, así que... porque estoy en Asset. No, ¿cómo lo voy a encontrar? Tiene que ser en Script, ¿ya? En Script. Climograma. Climograma taller. Entonces me pregunta si quiero salirme y abandonar los cambios en la otra imagen, ya. O en el otro script que estaba utilizando. Y aquí, por ejemplo, tenemos el climograma, que ya tengo un código creado del climograma, ¿cierto? Y con mucho más detalle en cuanto al tema del gráfico. ¿Ya? Y este tiene un map center object, creo que no. Entonces vamos a centrarlo donde está este climograma. Le ponemos map.center center object y vamos a centrarlo a la cuenca, ya, ahí sí, ya. Entonces para la cuenca del Maipo, nosotros tenemos este climograma, lo podemos expandir y aquí lo tenemos, como ven, es muy similar a la de Río Loncomilla que estábamos viendo anteriormente y podemos, por ejemplo, descargarlo en CSV, en SVG, que es un tipo de imagen vectorial, o PNG, ¿ya? El CSV se descarga con todos los datos de precipitación y temperatura que estemos analizando para la temporalidad y para esa cuenca, ¿ya? Entonces, también como podemos ver, a ver, la aplicación de aguas subterráneas, a ver, monitorea aguas subterráneas. Entonces, como pueden ver, estos son los cambios en el espesor de agua de aguas subterráneas mensuales a partir de Grace, donde nosotros podemos determinar para la cuenca del Maipo
los cambios del espesor de agua subterránea a partir de los datos de Grace, ¿ya? También, por último, les voy a mostrar el balance hídrico. Balance hídrico. Donde podemos ver el promedio mensual de evapotranspiración y precipitación y donde tenemos la diferencia entre precipitación y evapotranspiración para esta cuenca o para la zona central, mejor dicho, de Chile. Y donde podemos ver acá precipitación, evapotranspiración y balance hídrico mensual, tal como les mostré en la presentación, donde tenemos las diferencias y podemos ver si tenemos mayor milímetros de agua o menor milímetros de agua en la zona que estemos evaluando, que en este caso es la zona central de Chile. Hay partes que el catálogo de datos, por ejemplo, aquí evaluamos MODIS, como les comenté en la presentación, no tiene evapotranspiración en zona urbana o en zonas muy reflectantes de nieve. Entonces, en cambio, la precipitación creo que está presente en toda el área de estudio y con eso se hace un promedio para toda el área de estudio y ese promedio se pone acá en el gráfico de balance hídrico mensual, ¿ya? No es por píxel, es por toda la zona de estudio que nosotros estamos evaluando la precipitación, evapotranspiración y un balance hídrico mensual. Es un balance hídrico muy básico entre lo que tenemos de precipitación y lo que se va de evapotranspiración, ¿ya? A nivel de cuenca. Entonces, eso más que nada yo les quería presentar en este webinar y también quería invitarlos al curso que voy a empezar a desarrollar la próxima semana, que es en Spatial Lab, ¿cierto? Que es de teledetección aplicada a los recursos hídricos con Google Earth Engine, donde vamos a ver todo lo que les mostré con mucho mayor detalle en 4 clases, ¿ya? Como pueden ver acá, el curso está con descuento hasta el 23 del 4, o sea, hasta mañana tiene descuento de 60.000 pesos y son 4 clases. ¿Cuándo son las clases? Entonces, las clases son el 26, 27, 28 y 29 de mayo, de 19:30 a 21:30 horas en Santiago de Chile, ¿ya? Esto es lo que vale el curso, 75.000 pesos chilenos, aproximadamente $75, pero hasta mañana está con descuento de 60.000 y es teledetección aplicada a los recursos hídricos con Google Earth Engine y donde vamos a ver fundamentos de teledetección, introducción a Google Earth Engine en detalle en una sola clase de 2 horas. Luego en la otra clase vamos a ver conceptos básicos de JavaScript para Google Earth Engine y procesar en Google Earth Engine. Luego procesamiento de imágenes para el monitoreo de cuerpos de agua, donde vamos a ver en detalle la reflectancia superficial, las bandas y monitoreo de cuerpos de aguas superficiales. Y por último vamos a ver balance hídrico en la última clase y almacenamiento de aguas subterráneas. En todas las clases vamos a ir explicando detalladamente el código que les mostré para cada aplicación, ¿ya? Entonces los dejo invitados al curso que comienza la próxima semana y ahí están los descuentos hasta mañana. Bueno, ustedes que participan en el taller pueden saberlo y se lo pueden compartir a quien esté interesado.